Buenos días amigos, hoy 2 de octubre de este 2018. En este martes quisiéramos poner de resalto el hecho de que la muerte de Charles Aznavour no se recuerda que todo tiene su final, todo tiene su final. Este extraordinario artista con 94 años de edad, acababa de dar un concierto reciente en Japón y parecía inagotable. Pero bueno, la edad en algún momento le iba a cobrar. Usted se pone muy sensible a cualquier cambio, a cualquier situación cuando tiene una edad tan avanzada y puede salir de circulación, como en efecto aconteció con don Charles Aznavour. Una pérdida enorme para la presente generación y todos los que pudimos acompañarlo durante el desarrollo de su carrera, así sea siguiéndolo por la radio, la televisión o viéndolo personalmente. Estuvo 3 veces en el país y eso nos permitió entrar en contacto con este hombre extraordinario, una sensibilidad enorme que nos hizo a todos sentir muy motivados en eso de el afecto, el amor y todo eso. Miren, para el día 27 de este mes, ya el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana estará escogiendo el método de selección de sus candidatos, según lo dispuso ayer la reunión del comité político, que se está desarrollando en las últimas versiones con mucha normalidad y agilidad. Lo que quiere decir que las tempestades han sido controladas dentro del PLD y que si bien existieron diferencias no era para dejar a un lado la necesidad de la unidad interna para situaciones que trascienden más allá del partido. Por otro lado, esta noche el Consejo Nacional de la Magistratura se reúne para disponer el método de selección de los jueces que van a sustituir en el Tribunal Constitucional, de la misma manera que la forma como se va a hacer la evaluación para evaluar la Suprema Corte de Justicia, los miembros de la Suprema Corte de Justicia, y así hacer las reposiciones que sean necesarias. En definitiva, que se está avanzando en el plano institucional en varias direcciones. Miren, lo que sí nos ha vuelto a la realidad es un planteamiento que hizo ayer Jiménez Villara en la Cámara de Diputados, luego de asistir por convocatoria de la Cámara de Diputados, junto al señor Aristides Escudero, para dar informaciones a ese órgano acerca de la situación de su sector eléctrico en sentido general. Y para nosotros fue mucha satisfacción que confesara que si el sistema eléctrico no duplica la capacidad de generación que hoy tiene con plantas eficientes para los próximos 10 años, en los próximos 10 años, o sea, 3.200 megavatios más que lo que hay en este momento, que se añadan con plantas eficientes, la crisis eléctrica que ha sido preocupante durante los últimos 50 años, va a seguirlo siendo, pero multiplicada en sus efectos, si no se hace eso con tiempo. De manera que, tal como decíamos, y aquí en Diario de Cuatro, Punta Catalina con sus 750 megavatios brutos, de los cuales quedarán
unos 700 disponibles en línea, no estará resolviendo el problema, es verdad, pero nos señala el camino para comenzar a solucionar esta crisis que lleva tanto tiempo y que parecería que nos inhabilitó a todos los dominicanos, o por lo menos a las estructuras de poder político. Porque las de poder económico esas nunca se han perdido. No solamente porque participan de los negocios que sí dejan beneficios del subsector eléctrico, que es la generación. Miren, desde la década de los 80, cuando aquí se comenzaba a enfrentar problemas de suministro, o sea, déficit de suministro, y comenzaban los apagones, ya el complejo metalúrgico dominicano, Metaldón, que había recibido todos los beneficios, exoneraciones, etcétera, para montar un generador de 48, 50 megavatios ahí en la George Washington, para procesar la chatarra y encender el alto horno de fundición que hay ahí, un horno que procesa de acero, uno de los, quizás el segundo o el tercero de toda Centroamérica y Caribe. Desde ese tiempo en que Metaldón decidió apagar ese horno y vender la energía a la sede, desde ese tiempo el sector privado descubrió, dominicano, que era un gran negocio generar energía y vendérsela al Estado. Un negocio redondo. Después se incorporaron proyectos individuales. Rolando González Bunter vino y montó energía privada. Después vino Smith Enron y el grupo La ESA, de allá de la línea nordeste, del nordeste. Más tarde Unión Fenosa y muchas otras. Y luego de la capitalización en el 1997, entonces vino AES y del sector privado se interesó. Aquí, acuérdense que todas las familias de la primera línea participaron en proyectos de generación. Y eso no es por casualidad. El Estado ha pagado del 2000 al 2015 más de 10.000 millones de dólares en subsidios al subsector eléctrico, que consiguió un tratamiento muy especial. No solamente vender energía al precio que ellos la producen, porque usted tiene que comprar lo que hay. El problema de nosotros que estamos en una isla es que no podemos acudir a un vecino para que nos venda energía que produzca barata. ¿Y cómo usted trae energía de Centroamérica para acá? O de Puerto Rico, que tuvo una capacidad instalada que superaba la demanda con mucho. ¿Y cómo la trae? Entonces hubo que comprar energía a los generadores privados, que hicieron un gran negocio, pero no procuraron solucionar realmente el problema y han vivido de una especie de administración de la generación para que nunca haya suficiente y así ellos poner el precio de un mercado que ellos tienen cautivo. Cautivo. De ahí fue el despertar del presidente de la República, Danilo Medina, el 27 de febrero del 2013 ante la Asamblea Nacional. La denuncia severísima que hizo de que el sector privado que se comprometió a partir de la capitalización, que iba a hacer las inversiones puntuales para que este país superara la crisis eléctrica, lo que hizo fue retenerlas, administrar lo que tenía y someter al país a un ambiente de especulación. Con la gravedad en todo esto de que los que vinieron del extranjero
y aquí estamos hablando de AES International, los que vinieron inmediatamente copiaron el estilo de lo que estaban aquí, de lo que ya manipulaban el mercado. Desde los 80, cuando se montaron los primeros desarrollos privados, inmediatamente copiaron ese estilo. Entonces, lo cierto, lo verdadero es que ese que ha sido un negocio muy lucrativo para el sector privado y muy perjudicial para el sector público, desangrándolo, teniendo que invertir más de $1.000 millones del presupuesto para pagar pérdidas operativas del sistema. Eso es lo que ha acontecido aquí en los últimos 20 años. Más. Porque desde el 1996, 95, 96, cuando se le cerraron las fuentes de crédito a la Corporación Dominicana de Electricidad, como se le cerró a todo el Estado productor dominicano, acorde al CEA, pero en particular estamos hablando del subsector eléctrico, cuando se le cerraron las fuentes de financiamiento multilaterales y privadas, locales y extranjeras, con tal de que el Estado vendiera su capacidad de generación. Primero se le deteriorara, porque llegó un momento en que no tenía fuentes financieras al alcance para poder hacer reparaciones, mantenimientos que son indispensables en el subsector eléctrico como en cualquier otra actividad productiva. Usted tiene que estar constantemente manteniendo sus equipos, reponiendo, ampliando. Nada de eso se pudo por mucho tiempo. Desde que se corrió y arropó por toda América Latina el famoso neoliberalismo, que hizo que las grandes naciones que influyen en la zona, manipuladas por las grandes transnacionales, le impusieran a todos la obligación de vender las empresas públicas, porque si no, no iba a haber fuente de financiamiento y se las iba a deteriorar. Al tiempo que también los administradores políticos de esos estados cometieron el error de dar rienda suelta a la corrupción y a la mala gestión. Combinado una cosa con la otra, terminó por depredar toda la capacidad de producción de los estados vía sus industrias, sus empresas. En resumen, que ayer Jiménez Bichara puso el dedo en la llaga y dijo que se necesita nada más y nada menos que, además de Punta Catalina, que son 750 megavatios, 1.600 más. Eso es duplicar lo que está en este momento disponible. Si usted suma todo, le va a dar como 3.200. Eso es duplicar lo que hay disponible. Dijo que la demanda del país en este momento son 2.500 megavatios, 2.600. Crece 150 megavatios por año la demanda. Se le incorporan nuevos demandantes por 150 megavatios por año. Eso es un crecimiento que, si usted no le cae atrás, lo prevé e instala capacidad de generación para cuando se incorporen esos nuevos usuarios, con el problema que tiene que tomar siempre en cuenta, que por lo menos tiene que tener un 30% de esa demanda en reserva, fría o caliente, o rodante, como esa que alquiló AES. ¿Saben qué fue lo que hizo AES? Para poder cumplir con el contrato, porque tiene un contrato de servir 950 megavatios a las 3 sedes a un precio de 8 centavos el kilovatio hora en los próximos 3 a 5 años. Y luego del accidente que tuvo, que le sacó, prácticamente le quemó su turbogenerador, recuperador de calor, tuvo que alquilar una especie de plantas rodantes, se pueden enviar por barco, un grupo generadores de 60 megavatios cada uno,
que se alimentan con gas natural, una especie de furgones gigantescos. Y que comienza, se lo hacen llegar ya en este mes, vienen los dos primeros. Por tanto, puede garantizar 120 megavatios más que se le agregan a los 110 que generan sus dos turbogas de 100 cada una, pero que no pueden, porque son de turbogas, no tienen suficiente aprovechamiento de calor. No se le puede sacar más que un 60%. Entonces tendrá 110 megavatios, lo tiene desde el martes en la noche. Desde el martes pasado en la noche, hace una semana. A eso le va a agregar 120 y procura que ya para febrero estará supliendo el resto. Todo energía alquilada por ellos, rodante, que está lista, usted la puede contratar en el mercado. En lo que repara su ciclo combinado, que le tomará de 6 meses a 1 año. Creíamos que era más corto el tiempo, que va, los daños en la turbina principalmente quedó quemada y el generador son muy pronunciados. Entonces, eso le tomará 1 año más, pero tiene el compromiso de entregar. Y esa fue la garantía que le dio toda la dirigencia máxima de AES International al presidente de la República, una reunión en Nueva York la semana pasada. Esa garantía le dieron, nosotros le vamos a cumplir. El presidente salió muy satisfecho porque, bueno, ahí estaban los jefes. Pero lo que le quiero hacer constar es que terminó ya la era de tratar los temas estos del eléctrico con el beneplácito ese de que vamos a resolver que está doblado el esquina, eso no se puede. Si usted no confiesa que para que el pueblo esté tranquilo y lo mismo con los planes de desarrollo de la nación por los próximos años, hay que comenzar desde ahora a instalar energía, entonces contrariando la versión de la Asociación de la Industria Eléctrica, esa dice que no, que ellos tienen energía suficiente, claro. La más cara del mundo, la tienen ahí, que por cierto la están encendiendo ahora, plantas que tenían mucho tiempo que no se encendían, todo el grupo La ESA del Nordeste, el Viderron, el cacarón aquel que está en Puerto Plata, que nunca cumplió lo cometido, las plantas de Unión Fenosa, Palamara, La Vega. Ahora hay que prender a Coyentris las 3 turbogas de 100 megavatios cada una, aunque procesen gasoil. Ustedes se imaginan, 3 plantas de 100 megavatios cada una consumiendo gasoil encendida. Ahí tiene que haber una fila de camiones de gasoil llenando tanques de almacenamiento, la de nunca acabar. Pero además lo caro que eso cuesta. Lógicamente, tal como le hemos estado diciendo, estas cosas van, los efectos negativos de esta situación se van a confrontar de manera, por primera vez, todo parece indicar, decidida, porque ya Barrick, que necesita operar con márgenes de beneficio controlados, su planta Quisqueya 1, que le opera ese Jaina ahí en San Pedro de Macorís, va a dejar de procesar búnkeres y un derivado de petróleo para generar sus 236 megavatios con gas natural, gracias a un gasoducto que se va a comenzar a construir dentro de 2 meses, desde Andrés Boca Chica hasta San Pedro de Macorís. El gasoducto, y eso sí es una buena noticia, tiene diseño y capacidad de transporte de suficiente gas natural como para suplir a Quisqueya 2, otros 236 megavatios, a Coyentris,
que ya le dijo son 300 megavatios, a Sultana del Este, que son 150 megavatios, a Los Orígenes, a una planta que tiene apagada, Jejaina, ahí en San Pedro, de 30 megavatios, una turbogás que procesa gasoil, que tiene apagada por eso. Todo eso puede alimentarse con gas natural y eso va a aliviar considerablemente los costos. Pero lo que está previsto, si vamos a sincerarnos todos, es lo que dijo Jiménez Vichara ayer ante la Cámara de Diputados. Hay que inmediatamente pensar en la contratación de por lo menos 1.700 megavatios adicionales de energía eficiente, generada con carbón o gas natural, nuevos, que se comiencen a construir ahora. Asunto que lo planteó ayer aquí José Luis Moreno San Juan, en los mismos términos, exactamente los mismos términos en que lo refirió Jiménez Vichara ante la Cámara de Diputados ayer. De eso pueden dar testigo ustedes, que son continuos receptores de los mensajes y entrevistas que se producen aquí. Ayer Moreno San Juan dijo, es justo eso. Si no se contratan desde ahora, con tiempo, 1.500 megavatios, 1.700 megavatios nuevos, eficientes, el problema va a persistir por mucho más tiempo y lo vamos a ver que en el 23, decía él, 25, estaremos de nuevo en la misma situación. O sea, que los 150 megavatios, que los 750 megavatios brutos de Punta Catalina apenas van a permitirnos afrontar una situación que usted la va a ver mejorar el año próximo y quizás hasta el 2020, eso es previsible. Pero a partir de ahí vuelve el problema si no hay energía que sirva de relevo. Buenos días, don. Saludos. Orión, buenos días, don Héctor. Buenos días, don Pedro. Buen día, Orión. Bueno, a la espera de don Mozart, que se encuentra... Sí, el día 12 estará de nuevo. El día 12 es cuando regresará. ¿Pero cuándo tomó? 3 meses. No, 3 meses que tiene de vacaciones. No, 2 días. 2 días. ¿2 días qué tiene? Sí, viernes. 2 días. Sí, porque el sábado y domingo porque no se fue cuenta. La semana que viene, como tú dices, no son 2. Y sábado y domingo no se cuenta. Vienen siendo 5 casi. Sí. Oh, pero bueno. 5. Pero viene el día 12. Sí, el día 12, le falta una semana más. ¿Y la otra semana cuánto tú crees que son? Oye, pero aquí hay una permisibilidad. La gente piensa que las vacaciones son tan... No, 2 días de vacaciones y está muy bien. Está muy bien. Eso no da para el vuelo a París. Bueno, señores. Bueno, ir y vuelta a París, donde él está así. Claro. Y bueno, regresó nuestro coordinador que estaba en París, en la Feria Mundial de Turismo. Sí, vino vacío. No, pero vino promoviendo buena práctica. Saludos, señores, gracias por estar con nosotros en Diario de 4. Aquí estamos. Hay varios temas importantes. El primero que yo quisiera resaltar es la reunión ayer del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que resolvió convocar al Comité Central para el 27 de este mes para decidir la modalidad de votación de su convención interna, se le llama. Sí. Y eso es bueno porque apunta que dentro del Partido de la Liberación Dominicana los aires de sensatez. ¿De unidad? La sensatez que te lleva a la unidad. Ah, bueno. La sensatez que te lleva a la unidad. No es posible. Yo le pregunté a un miembro, buen amigo mío, un miembro del comité político antes de él, me dijo, no, yo siempre hablo del humo blanco como en el Vaticano. Habemos papa. Y él dijo, no, olvídate que ese humo blanco ya la caldera la están preparando. Digo, bueno, debe ser así, posiblemente por el bien de ese partido y de su liderazgo, pero también por el bien de la sociedad dominicana y de su democracia. Claro. Entonces, ¿saben por qué creo yo que va bien las cosas? Porque el presidente Leonel Fernández ha dicho que él
como dice el diputado aquel, es inverosímil que sea abierta o cerrada las primarias del PLD, que él piensa que lo ganará de cualquier manera. Bueno, lo importante es que no hay una oposición abierta que sea fuerte, a que sea abierta. El presidente Danilo Medina y su equipo plantean que sea abierta, de manera que si eso se da, no habrá problemas mayores, digámoslo así. No deberá haberlo. ¿No? Y a lo interno, previo resolver su problema del padrón electoral, la utilidad, la viabilidad de ese padrón también puede ser. O sea que cualquiera de las dos no parece que va a traer mayores consecuencias. Eso es lo que le quiero señalar, que es el último escaño, que en la prensa hace 2 o 3 días se hablaba de que es de alto riesgo. La reunión va a tratar casos de alto riesgo, esa es la expresión, alto riesgo. Bueno, parece que ese riesgo no va a ser tan alto, ¿verdad? Entonces ni tan grave. Ojalá sí sea. El tema siguiente es la convocatoria ya, la primera sesión del Consejo Nacional de la Magistratura. Otro gran respiradero de la democracia y donde también digamos que se mide el nivel de oxigenización que tiene el espacio democrático dominicano. Como vaya eso, uno se da cuenta si la clase política, la academia, la sociedad civil y la ciudadanía han entendido el sano ejercicio de la democracia. Comienzan algunos incidentes que vamos a decirlo como gaje del oficio. Pero lo principal, me parece que fue muy bueno el artículo de hoy de Adriano Miguel Tejada, perdón, que es un abogado además constitucionalista, que nos recuerda, a quienes no lo hemos leído detenidamente, los requisitos que exige la ley que crea el Consejo Nacional de la Magistratura respecto a la escogencia de los jueces, o sea, a la valoración de la escogencia de los jueces, integridad, profesionalidad, dilatación en su profesión, bueno, una serie de requisitos que están señalados ahí, que deben ser lo que prime entre los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Otro caso que se está señalando es la legalidad o no de la permanencia en el Consejo de miembros que están ahí. Incluso la pertinencia de que un miembro de la Suprema Corte de Justicia, que no es juez de carrera, sea el secretario del Consejo. Una de las cosas que se dice es que él entonces juzgaría, él también se ha inscrito para que se le valore para continuar en la Suprema Corte, entonces que él sería juez y parte. Como secretario del Consejo, escogido a unanimidad por el Consejo Nacional, por el Consejo de la Magistratura, ¿cómo se llama? No, el Consejo del Poder Judicial. El Consejo del Poder Judicial. O entre los jueces de la Suprema, no sé cómo lo escogieron, que es el juez Frank Soto. Sí. La calidad de su escogencia es absolutamente legítima. Sí, ¿es correcto? Cierto, ahora, claro. Un principio de si tú eres juez y parte en un proceso, se delimita de la siguiente manera: con respecto a su persona, él no puede autoevaluarse. ¿Ya? Él sí puede, en virtud de que ha sido escogido. Primero es juez. Segundo, en ninguno de los estatutos del Consejo ni de su reglamento dice que el miembro de la Suprema Corte de Justicia que esté en el Consejo tiene que ser juez de carrera. No lo dice. Por consiguiente, eso no le está prohibido. Entonces, él está válida y legítima y legalmente establecido ahí. Es correcto. Ahora, en cuanto a un principio que es universal, elemental, de que tú no puedes ser juez y parte, entonces lo único de la pregunta es, ¿de quién tú serás juez? Yo voy a ser juez de 11 jueces que van a ser removidos en la Suprema Corte de Justicia, que van a ser evaluados. Ok. Entre esos 11 jueces hay uno, que soy yo mismo. Entonces, con usted no va a evaluarse. Lo van a evaluar los demás miembros del Consejo en virtud y en la forma y en los señalamientos que dice la ley, más nada. Ese de uno. Bueno, que
que se considere cuestiones éticas, cuestiones muy fuera de la ley, eso es otra cosa. Son otros 500. Que tú digas, mira, no debería estar ahí, son otros 500. Ahora, lo que él no está ahí es en colisión con la ley. No, él está válidamente establecido ahí. Eso es muy importante porque algunos políticos comienzan a verse, a sus 15 minutos de gloria, hacer señalamientos estrambóticos, y otros en representación de entes corporativos, Pedro y Héctor, comienzan a señalar para que en la medida de que esas instituciones de la sociedad civil que representan intereses corporativos puedan presionar por este lado, se le acepte un juez en tal sitio, un juez en otra de las altas cortes, y así todos ganamos. Eso es lo que se pretende. Vamos a estar claros en que quienes tienen que ganar es la democracia. Y los jueces tienen que ser escogidos con el criterio que señala la ley. Y como muy bien señala Adriano Miguel, en todas partes del mundo, quienes escogen a los jueces son entes políticos, a los jueces de las altas cortes. En Estados Unidos el Senado, en otra parte la modalidad como la tenemos nosotros, que es un Consejo Nacional de la Magistratura, integrado por personas que están en esos puestos a razón de sus condiciones políticas. Es decir, tú eres legislador, por alguna razón entra al Consejo Nacional de la Magistratura, primero para llegar al Congreso tuviste que tener un planteamiento de orden político, claro, incluso partidario. Si te escogieron en la corte, en las altas cortes, en cualquier forma, en cualquier tiempo, tuvo que ver con una razón de carácter político. Lo que se pide fundamentalmente es que el debate sea totalmente transparente, los procesos totalmente transparentes, y que se respete absolutamente la ley del Consejo Nacional de la Magistratura. Nadie vaya a decir, yo voy a poner a Héctor Tineo porque corresponde a mis intereses solamente. No importa que corresponda a mis intereses, el problema es que él tiene que ser escogido conforme a la ley, que reúne los requisitos, que tal cosa. Siempre habrá una mayoría en el Consejo y una minoría, que la ha otorgado el elector. O sea, el presidente Danilo Medina no está presidiendo el Consejo Nacional de la Magistratura porque lo decidió el Papa Juan Pablo II ni Francisco. Está porque ganó la presidencia de la República y porque ostenta una mayoría su partido en los órganos que determinan esa pertinencia. Por ley el Consejo lo preside el presidente de la República. Y la Constitución dice que él lo preside en su condición de presidente de la República. Sí, él lo preside en su condición de presidente de la República, sí, y el Consejo tiene una mayoría, sí, de carácter político relacionado con él por una voluntad expresa del elector. No hay otra forma. Entonces, que no se venga con quinta patas al gato y eso. Ahora, nosotros requerimos como sociedad que los jueces que van a ser sustituidos, cuya valoración lo dice la ley, quienes tienen que evaluarlo, hay clara, tiene que haber expediente ante el Consejo Nacional de la Magistratura que establezca que jueces lo valoraron, perdón, que establezca cuál es el nivel que tienen de valoración de su trabajo. O sea, todo el que quiera aspirar a mantenerse ahí tiene que haber un FORDE de un órgano competente, sea la propia Suprema Corte de Justicia a través de sus órganos de evaluación, y en el caso de otros que quieran formar parte, tiene que ser que están en cortes inferiores, las cortes. Decir, mira, Pedro Cava quiere ser, aquí está su expediente. Trató qué sé yo cuántos casos, su valoración es esta. Se la mandan al Consejo Nacional de la Magistratura. De manera que estamos en un proceso en que uno lo que desea es, igual que en Estados Unidos, de que la valoración no sea por carácter académico, que se sepa que ya el que va a las altas cortes es porque es excepcional. Eso se puede entender. O sea, si yo soy miembro del Consejo del Tribunal Superior Electoral, del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia, es porque yo estoy por encima del promedio, ¿o no? O sea, yo no puedo ser un profesional mediocre o difuso o enrarecido profesionalmente y formar parte de una corte que se pronuncia en última instancia. Eso no es posible. El que esté ahí tiene que ser un magistrado, o un magistrado de carrera o un magistrado por competencia, pero en ambos casos tiene que ser un magistrado por honorabilidad. O
Ahí no puede ser. Se le vincula al partido por la mitad, está bien, pero es fulano de tal. Es fulano de tal. ¿Tú te acuerdas el ministro, el canciller de la Revolución? El doctor Yotin Curi. Yotin Curi fue consultor jurídico del presidente Balaguer. Sí. Carajo. Pero era Yotin Curi. Sí. Ya, Yotin Curi. Más nada, no le podía decir vendido, que sé yo cuánto, es Yotin Curi. Y sus acciones respetadas por toda la sociedad, no importa dónde esté. Su hoja de servicio. Eso se entiende, ¿verdad? Sí, claro. Es decir, en el plano político, tú valoras, ese señor está equivocado, es un conservador, es un liberal, pero en el plano personal y ético no puede ser objeto de ningún tipo de cuestionamiento ni de duda. El que esté en la incluso a partir de ahora, más consolidando los jueces del Tribunal Superior Electoral, siempre menciono Superior Electoral adelante, pero jueces del Tribunal Constitucional, a mí me parecen todos muy honorables, pero los que vengan, lo que van a ser sustituidos, todavía que se siga consolidando más, hasta que dentro de 30 años, 40 años, cuando otras generaciones miren hacia las cortes, hacia las altas cortes dominicanas, digan, tenemos lo mejor en términos de magistrados que puede proveer la sociedad. Porque las sociedades son las que proveen a sus recursos humanos, no lo vamos a traer de China, Pedro, es de aquí. Entonces tenemos lo mejor, pero para eso tiene que haber procedimientos de selección que garanticen eso. Tú vas a la Corte Suprema de los Estados Unidos, tú vas a encontrar jueces absolutamente contrarios al aborto. Te vas a encontrar otros más liberales que creen que sí. Porque las cortes se dividen, Pedro, es entre conservadores y liberales, no entre vagabundos y delincuentes. Y en todas partes del mundo. Eso es, las altas cortes. Los jueces de cortes inferiores están más cercanos a la vida, a la cotidianidad, a los textos de ley fundamentales, el derecho, no sé cuánto. Pero los otros son los que rigen la jurisprudencia del mundo. Es más, lo que rige la humanidad. Toda parte del mundo, las jurisprudencias vienen, ¿de dónde nosotros viene nuestra doctrina, nuestra jurisprudencia? De Francia. Cuando se liga, cuando el imperio de este lado dice, pero ven acá, nosotros en el ámbito de las leyes, que es el ámbito de la creación de la conciencia, no estamos incidiendo tanto en América Latina. Entonces viene en toda América Latina la modificación de los códigos y viene el derecho anglosajón. Sí. Y ya nosotros estamos vinculados mucho al derecho de los Estados Unidos, para decirlo así, y de toda esa corriente anglosajona. Bueno, pues es así que tenemos que hacerlo. Pero cuando yo veo que somos así, no, que fulanito de tal, que no. Yo lo que quiero es que cojan lo mejor. No sé de qué partido va a ser ni nada, pero cuando uno diga, el Tribunal Constitucional estatuyó sobre esto de tal manera, eso se va a quedar por siempre, porque es una jurisprudencia, como esa jurisprudencia de don Hipólito Herrera Villini, de esa Suprema Corte de Justicia. Era de Trujillo, Pedro. Pero vete a leer, vete a la biblioteca de la Suprema Corte y ponte a leer para que tú veas derecho. Yo no sé cómo lo aplicaba, pero vete a ver buen derecho. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a tener esa cultura jurídica, esa cultura democrática. ¿Cómo será? Yo no sé, pero yo aspiro a que los hijos de mi nieto encuentren que nosotros vamos a tener un orden judicial a la altura de la civilización humana, de la deseada civilización humana. Y cultura, hacer un esfuerzo porque lean lo que tenemos, ver lo que tenemos. Nosotros tenemos la Constitución de la República. Una persona que participa en actividad política, que participa en un grupo social, un documento como la Constitución de la República debe, a la hora de tratar un tema, hacer un esfuerzo y decir, bueno, mira qué es lo que dice. Y usted sabe que si usted hace algo contrario a la Constitución es nulo. Dice esa Constitución. ¿Por qué lo digo? Porque con esto esto se ha explicado en múltiples ocasiones. ¿Por qué el presidente de la República preside el Consejo Nacional de la Magistratura? Eso se ha explicado mucho. Incluso el consultor jurídico del Poder Ejecutivo tuvo el cuidado también de hacer esa precisión. Sin embargo, la radio todavía, aquí entra cualquiera con un teléfono,
hasta ese tema, que por qué tiene que presidirlo, que el presidente tiene que quedarse en su palacio, que no tiene que presidir el Consejo Nacional de la Magistratura. Aquí hay todo tipo. Esa es una, pero hay otra, que hay gente todavía que entiende que por su espacio en la sociedad, sus niveles de relaciones, eso es una especie de pasaporte también para pasar. En las altas cortes, precisamente el Consejo Nacional de la Magistratura, la Constitución es que dice cómo se integra. Cómo se escoge un juez, y ahí está el procedimiento. Ya esto de que usted pueda, con una relación, un despacho, y entender que usted puede lograr ese objetivo, tiene que entender los cambios que vive República Dominicana, los cambios institucionales, y entender, aquí en Diario de Cuatro hablamos con frecuencia que una de las situaciones más difíciles para una parte de la sociedad dominicana entender es que las instituciones están hablando. Antes ocurría un hecho grave y eso se quedaba, ni siquiera los medios de comunicación lo colocaban en su agenda. Sin embargo, ya hoy todo lo que ocurre, si llegó, por ejemplo, a la atención de medios de comunicación, no se va a quedar sin que la sociedad lo sepa. Esto para los que llevan anotaciones, hacer ese ejercicio, porque ya esto usted tiene que entender que se está dirigiendo a una colectividad y en esa colectividad hay de todo. Como usted piensa que todos son ignorantes, pero hay de todo. Dos, hoy es un día en la República Dominicana, la efeméride de un acontecimiento que todavía en la República Dominicana hay posiciones encontradas a la hora de analizarlo, que fue el día que el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina ordenó que se mataran los haitianos que se encontraran en el territorio nacional de manera ilegal. Esto ocurrió de la versión que se sacrificaran, no me digas. Sí, y no era que se regresaran y se resistían. Cuando di el corte, por eso se habla del corte, dice que el dictador estaba en una fiesta en Montecristi. Medio borracho. Y que le llevaron la información porque en ese tiempo se producían muchos robos. Por ejemplo, los ganaderos decían que les robaban las reses. Los que tenían agricultura decían que se la limpiaban, que le llevaban todo. Era cierto. Se producían asaltos de dominicanos y dominicanas, muertes de dominicanos y dominicanas. Eso no salió porque no había medios de comunicación. La sociedad no se enteraba de todos esos hechos porque no estaban los medios de comunicación. Sin embargo, ese 2 de octubre se registra como la fecha. Después que concluyó el proceso, hasta el día de hoy, don Pedro ha ido en todas las versiones. Los historiadores, por ejemplo, uno dicen que fueron 2.000, otros que fueron 5.000, otros que fueron 8.000, otros que fueron más de 9.000. Y un detalle que todavía no se ha presentado la primera fosa descubierta, donde se colocaran estos cuerpos. Sin embargo, es un tema que todavía hoy divide a la sociedad dominicana. Hay dos posiciones en la sociedad dominicana. Hay un núcleo minoritario que defiende la posición del dictador y la mayoría de la población que considera que es un hecho que nada lo justifica. Y ciertamente nada lo justifica, porque imagínate, sacrificar seres humanos, nada lo puede justificar. Sin embargo, la efeméride es importante recordarla, porque una de las causas que se plantean es que era el desorden en la frontera. Migratorio. Que ahí podía ocurrir cualquier cosa, ¿no? Y la inseguridad, robos, agresiones contra personas. De ahí que lo que está pasando en República Dominicana es importante. Nosotros hablábamos ayer, por ejemplo, de todos los esfuerzos que se están haciendo para quitar los puntos débiles de seguridad en la frontera. Por ejemplo, ese paso de inmigrantes sin ningún tipo de regulación que se está haciendo. Por ejemplo, en la última iniciativa más reciente es esto del cerco fronterizo, que es un nuevo agregado a la seguridad en la frontera. Se han agregado más de 300 hombres preparados para trabajar en estas condiciones. 390 kilómetros de frontera. Sí. Bueno,
300 es una ciquita de colín. No, pero sumando, recuerde que están está el Cefrón. Estos son agregados. Son hombres que se agregan con un servicio específico. 1500. Y fíjate un detalle tan simple, que tú dices, porque mira, hombres que han sido preparados hasta para cómo se revisa un vehículo. Yo diría, bueno, pero que eso es simple. Bueno, sí, ¿cómo se revisa un vehículo? Para que no te metan una droga en un punto del vehículo, que no se vea, o que te lo puedan utilizar ese vehículo como un medio de transporte de droga o contrabando. Todo eso que parece un ejercicio tonto. Pero es de la única manera, don Pedro, que una sociedad puede contar con un mecanismo que puede recurrir. Y la República Dominicana no verse de ahí que queda atrás la historia. Por esto refiero ese 1937, que fue una situación de desorden en la frontera, que en su momento lo justificó. Lo que no debe confundirse también, Sí. don Héctor, Sí. con el planteamiento que hizo el presidente Trump en las Naciones Unidas, No, porque acerca de la necesidad de preservar la soberanía sí. y también el derecho a aceptar o no migrantes. Eso es fue un un asunto planteamiento que ayer, por cierto, lo resaltaba también Adriano Miguel Tejada en su columna, que lo que dijo Trump es sorprendente porque parecería ser exactamente el discurso dominicano de hoy, del Estado dominicano de hoy. Bueno, eso le ha permitido, eso ha sido interesante, porque recuerda, una de las dificultades que República Dominicana tenía era la presión externa. Recuerda que a República Dominicana, bueno, se le llegó a pedir que la sentencia 162, cuando el Tribunal Constitucional emite la sentencia. 168-13. Sí. Cuando te emite esa sentencia, ¿qué se le dijo? Que tenía que esa sentencia se dejara sin efecto. Sí. O sea, se le planteó a la República Sí, se le Dominicana. planteó, sí. Y era una presión. Lo único que tú quitas, y vuelvo a que es República Dominicana, Sí. es que República Dominicana está haciendo lo que tiene que hacer. Lo que tienen que hacer. Creando, fortaleciendo, creando sus mecanismos para tener Sí, una es verdad, frontera es verdad. segura. Aunque lenta, pero Y firme. decirle a la gente que en la frontera el que violentó la ley se la aplican, no importa quién sea. Y que estos militares que están participando en estos servicios yo refería ayer lo que vi el jefe de Estado Mayor, que fue personalmente, a mirar cómo los subalternos hacen el trabajo y de igual modo ver si estaba acorde con el cuadro que se ha aprobado. Sí. Esto es lo más importante, lo referimos a propósito de ese 1937. 1937, ese es hijo del desorden, Sí. porque era una situación muy difícil la que tenía República Dominicana. Y otro hecho, Orión, es que los diputados eran personas que no ganaban dinero en la República Dominicana. Entonces el gobierno liberal de 1857, el general José Desiderio Valverde, fijó en 60 pesos el salario de un diputado, Orión. ¿Qué tú dices 60? En el No era algo más que- 1857. No tenía nada. Muchísimo dinero. Antes sí. Eran todos los cuartos del mundo en ese tiempo. Pero no tenía dinero en ese momento. La función de diputado de la República. Sí. Mire, a propósito de deuda, Héctor, yo no quisiera volver sobre el tema que de ayer, pero vamos a ver si podemos hacer un ejercicio con lo que dice el periódico, con lo que se escribe en el periódico El Diario Libre. Dice que la deuda, el gobierno, su principal titular, el gobierno buscará prestado 4.443.8 millones de dólares para completar el presupuesto, Entonces señala que eso equivale al 5.37% del PIB. Hay un dato interesante, que se reduce, está levemente por debajo del nivel de 5.5 estimado para este año. ¿Qué es lo único que yo quiero decir? No hay en ese presupuesto un servicio al pago de la deuda. Sí, O sea, un claro que sí. compromiso de pago correspondiente De al año principales intereses. 2019. Sí, sí, Ok. sí, claro. Por consiguiente, un simple ejercicio matemático, yo no sé cuántos son, pero si tú tienes que pagar, ¿cuánto de eso? 146.000, 156.000, 150.000 millones de pesos de principales intereses de Sí. deuda. Y mantenerte al Está día. explicado. Hazme el favor de descontarle eso Al presupuesto. al endeudamiento. Sí. Al endeudamiento. Sí. Pedro, tú vas a coger, vamos a ponerlo en miles de pesos. 4.443 millones, Sí. 43 pesos. 4.000, vamos a ponerlo en pesos. Sí. ¿Cuánto, de eso, cuánto tú vas a pagar de la deuda? 1.500 millones.
Ajá. de los 4.000. Sí. Pues quítamele eso, tú no lo vas a deber. Hazme el favor, réstalo. Hazme el Y favor, está- réstalo. Sí. Entonces, hazme el favor, réstalo. Sí. Réstalo, ¿verdad? Y está en el presupuesto que se ha Entonces, sometido al Congreso. Es a una partir simple de- matemática. No, no, Sí, no claro. me diga que eso. Míralo ahí. Que eso se le agrega. No. Tú me vas a decir cuál es el endeudamiento neto. Claro. Neto del presupuesto. Neto. A consecuencia de que el presupuesto se refleja un déficit fiscal previsto de tanto. No me lo refleje tanto en el endeudamiento global, porque yo estoy pagando. Sí. Parte de la deuda lo estoy pagando. Si son 4 y pago 1,5. Por cierto que al día. Y Año estamos por año. al día, Sí. año por Año. año. Y no hay ningún organismo internacional, ni siquiera el Banco se queje Mundial, de eso. ha dicho que nosotros estamos a la puerta del default. No. Y tú O lo ha dicho, tomas o lo ha y- dicho. y tú tomas el proyecto de presupuesto Sí. que de general del Estado que ha sido sometido al Congreso Nacional y te lo explica. Que te explica gasto corriente, gasto de capital y el pago de deuda. Eso está, eso está transparentado. Porque como tenemos una platea tan amplia, gracias a Dios, nosotros incluso a los que no tenemos tanto Sí. nivel de entendimiento de la economía, es importante explicárselo así. Yo Sí, creo que claro. eso es el estilo que tuvo Juan Bosch. Sí, así es. Que la gente entienda bien. Usted me está diciendo que yo me estoy endeudando en casi 5,000 millones de pesos Y para agregárselo a la completar Sí. completar el presupuesto. No, yo le digo no. Yo me estoy endeudando. Primero, no es para completar el presupuesto. Me estoy endeudando para corregir un déficit previsto. Claro. Que yo intentaré que al fin de año sea de 1.7% del PIB. Puede ser 1.9. Es lo más que yo veo. Yo no puedo tener un presupuesto en un superávit en el presupuesto porque no hay forma matemática de ninguna lograrlo. manera. Porque yo tengo que endeudarme, porque ese déficit del que yo estoy hablando, ese endeudamiento, es lo que me falta. Ok, ahí es para completarlo. Por cierto, que uno de los propósitos de ese presupuesto, espérate, para completar ese juicio, es que se obtenga un superávit primario. ¿Qué significa eso? Que si tú liberas del pago de la deuda, tanto del principal, Como las amortizaciones. sí, tú consigues emparejar. Pero la explicación de por qué tú trabajas para reducir un déficit, ese es el gran propósito. ¿Qué es lo que Mira, tú si tú estás haciendo? solo pagas los intereses de la deuda, si tú solo sí. pagas los intereses de la deuda y no pagas el principal, tú y te alcanza para eso, tú conseguiste un El superávit primario es yo pago deuda y pago intereses del año previsto. Sí. No, el superávit primario es cuando Tus ingresos. cuando tú logras tener ingresos suficientes como para pagar tus costos sin tener que pagar los intereses de la deuda. O pagando los intereses de la deuda nada más. Tú cubres. Tú cubres. Bien. Sí. Lo que ese ejercicio de matemática lo puede hacer cualquier niño de la primaria, es decir, cuando usted dice que yo debo tanto, ¿cuánto yo no debo eso en términos netos. En términos netos yo debo lo que usted dice restándole lo que yo voy a pagar. Sí. Cogí 50,000 pesos prestados, pero le pagué al prestamista de la esquina 15,000. Sí. De los 50,000 que yo debía, yo debía 15,000 pesos a un prestamista, cogí 50, le pagué al prestamista. ¿Cuánto debo? 35 pesos. Sí. Tiene que restar los 15,000. De otra manera no se entiende. No, yo no debo. O sea, digámoslo de otra manera. Yo debo los mismos 50,000. Tú no me puedes decir que yo debo ahora 65,000, es lo que te quiero decir. O sea, tú me dices, no, Orión debía 15,000 y cogió 50, debe 65,000, que en relación a lo que le ingresa a su casa es un 5.7%. Se está endeudando. Yo digo, espérate. Primero, la deuda es porque no me alcanzan los cuartos. Sí. Eso es el presupuesto. Segundo, yo no debo 65,000 porque de los 50 últimos que yo tomé, estoy pagando los 15 que corresponden pagarle al prestamista de este año o de este mes, si fuera el mes. De manera que yo debo, son los 50,000 últimos que tomé. Pregúntale también qué empresa opera en el sistema capitalista únicamente con el capital de cartera. Segundo, es la calidad del préstamo. ¿Sabes? Y la dirección. ¿Qué empresa no Sí. toma prestado al banco para financiar La su capital calidad de trabajo? y el fin, don No, Pedro, no. del préstamo. La calidad del préstamo, Sí. la calidad del financiamiento. Si yo tomo un financiamiento para completar el pago de nómina, Sí.
entonces yo estoy tomando un financiamiento malo. Si yo tomo un financiamiento para Punta Catalina, yo estoy tomando un financiamiento bueno. Y asegura retorno. Si yo estoy tomando un préstamo para la Monte Grande, yo estoy tomando un préstamo bueno. Si yo estoy tomando un préstamo para la carretera de qué sé yo qué sitio, yo estoy tomando un préstamo bueno. Lo único siempre, aunque sea un préstamo bueno, que yo tengo que saber que no puedo pasar del tope en que tenga capacidad de pagar. Aunque se sabe que una presa, una central termoeléctrica de generación eléctrica o una carretera tiene su capacidad de retorno, está prevista y está medible, es decir, te miden. Por ejemplo, Punta Catalina te dijeron, después que esté plenamente en servicio, dale 5 a 6 años y te recuperará el total invertido. 5 a 6 años. Sí. Y una planta y Monte Grande, yo creo que tiene una inversión de ¿cuánto, Pedro, global? 250 millones más 75, que será 300 millones. Eso es la revolución más elevada que va a tener la República Dominicana en términos de equidad social. Porque tú vas a poner a colocar no solamente la cantidad de habitantes, que no es ahora para esto es fundamental, es que la geografía nacional va a tener equidad. Sí. La geografía, te vas a poder mudar a Neiva, al suroeste, allá, Bauruco, por allá, y tú vas a decir, aquí hay civilidad, porque hay cultivo, porque hay valor agregado a la producción, potencial. Hay posibilidad de agroindustria, hay posibilidad de pymes, hay posibilidad de todo, de educación, y el uso de la tierra, de salud. Que la tierra que tú tienes la vas a poder usar. No, pero a consecuencia de la riqueza que de se la va a riqueza generar que genera la tierra, por efecto de la infraestructura. Y a consecuencia del agua que va a consumir la gente sana. Sí. Y tú vas a tener hacia Pedernales agua. Otra línea, don Pedro, de agua. Para el turismo, ¿no? Agua de verdad potable continua, ¿o no, Pedro? Y por gravedad. Y por claro, gravedad, un acueducto para Pedernales. Para todo el litoral que se piensa alguna vez, ya yo no digo cuándo, explotar. Entonces estamos hablando de eso. Tú estás hablando más de 18 megavatios. O tú me vas a decir a mí que la carretera que tanto nosotros defendimos, cuando todo el mundo acababa con eso, señalando que era una forma de endeudar al país, la carretera del Coral, la autopista del Coral. ¿Tú no te acuerdas que estaba nuestro amigo, el amigo de nosotros, cuando era un proyecto, Pedro, con el amigo de nosotros, Guy Moya, iba allá al programa? No, eso no se puede, no hay recursos, eso es una barbaridad. Ahora lo mismo que le están diciendo, señor, óyeme, para llegar a Punta Cana, como tú llegas por ahí, ojalá que los jóvenes la usen con más seguridad y más prudencia. Los jóvenes, una tanta desgracia. Los extranjeros dicen que sabía estar a la altura de cualquiera otra de Europa. Pero tú has ido, ¿dónde tú eres? España. Un igual, cuando tú vayas cuando tú vas a la cercanía de Madrid, Alemania, tú encuentras una autopista así. Bueno, eso yo pregunto a quienes hablan del endeudamiento, ¿eso reditúa o no lo que se invirtió ahí, Pedro? Y se hizo muchas cosas, y se hizo muchas operaciones matemáticas de mándala para acá, cójala por aquí, vete por allí. Y la hizo Odebrecht, que todo lo que hace Odebrecht es caro. Y ahí está. Todo lo que hace Odebrecht es caro. Señores, cuando nosotros entrábamos para ir a Punta Cana, que teníamos que poner por el mismo municipio de Higüey, metido por allá, dar la vuelta, eso era, no, óyeme, tú, por los cañaverales, tú tenías que ir, era diciéndole a tu mujer y a tus hijos que iban por un resort, primero vamos al resort, pararnos en muchos sitios por ahí, un colmado, un cañaveral, una vaca, no, pero además pararte. Era la parada. Es como la autopista del Nordeste, que va a dañar la cordillera, que se acabó, que ¿cómo es el corredor? No, la autopista del Nordeste, la que va a Samaná. Es un corredor del Atlántico. Bueno, el corredor del Atlántico. Está bien, carísimo, por cierto, el costo de eso. Pero cuando nosotros íbamos a Samaná, ¿por dónde era que tú ibas? Era un viaje por era del carajo. Por la zona de Maimón. Cuando tú llegabas a San Francisco de Macorís, metiéndote por Maimón, cuando tú llegabas a San Francisco de Macorís, ahí era que había que darle para allá. Sí. ¿O no? Tú te parabas en San Francisco a descansar y a comer algo. Y punto de... Pero ahora tú agarras allí, sube, y no está la autopista esta de la que es por la montaña. ¿Cómo se llama? La de Jarabacoa. No, la de allá mismo, que te lleva a la Terrena. La que te lleva a la Terrena, sí. La avenida del Atlántico, la autopista del Atlántico. Sí. Pero venga, ¿qué es eso?
es esto que están hablando. El endeudamiento, nos estamos volviendo locos. Bueno, nos estamos volviendo locos con esa autopista del Atlántico, con la del Nordeste, nos estamos volviendo locos con la autopista del Coral, nos estamos volviendo locos con Punta Catalina. Y con Monte Grande. Bueno. Claro. Y con el 4%, porque tú no tomas prestado para el 4%, porque tú tienes que agenciarte los recursos. Sí. O sea, el presupuesto es innominado. Tú no dices, mira, solo para el colegio de mis hijos yo tengo que buscar tanto, sí. Pero cuando tú buscas el dinero total, tú no estás diciendo, mira, para la comida, yo lo busqué aparte, lo de la comida son tantos, lo busqué. Me endeudé para la comida. No, tú te endeudas en un presupuesto general. Claro. En tu casa, Pedro, tú te tienes que endeudar y tu tarjeta es la que te endeuda. Y luego es que tú dices, pero mira, te endeudaste para la comida, te endeudaste. Bueno, yo me endeudé por el presupuesto general. Claro. Ahora, de lo que tomé prestado, y por último lo quiero señalar tantas veces, con lo que yo estoy endeudándome este año en bonos internacionales, crédito multilateral y deuda interna, yo estoy pagando un porcentaje de la deuda que se vence al 2019. ¿O no, Pedro? Réstenme eso, porque no me pongan total réstenme lo que yo estoy pagando. Digan, menos lo que está pagando, hacen tanto. Vámonos a un cambio. Gracias por sintonizar con nosotros. Como las noticias forman parte fundamental en Diario de Cuatro, llegó el momento de presentarles las internacionales. Donald Trump no escondía su satisfacción tras firmar el Acuerdo de Libre Comercio Estados Unidos-México-Canadá, un tratado que se cerró in extremis después de meses de duras negociaciones. Hemos negociado este nuevo acuerdo en base al principio de equidad y reciprocidad. Para mí es el acuerdo más importante del mundo, porque hemos sido tratados de forma muy injusta por muchas naciones. El tratado regulará cerca de $1.200.000.000.000, por lo que será el más grande de la historia de Estados Unidos. Justin Trudeau tampoco disimulaba su satisfacción tras un acuerdo que asegura mejorará la competitividad, la productividad y sobre todo será bueno para los canadienses cuando el acuerdo entre en vigor. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte se preservará, actualizará y modernizará para adaptarse al siglo XXI. Esto significa que los trabajadores canadienses y sus familias disfrutarán de mejores oportunidades que nunca antes. Miles de estudiantes pro independencia han tomado el centro de Barcelona al grito "Las calles serán siempre nuestras". Han sido 50.000 manifestantes según los organizadores y 13.000 según la Guardia Urbana. Bajo el lema "Ni olvido ni perdón, construimos la República". Han marchado desde la Plaza Universitat hasta la Plaza San Jaume en este primer aniversario del 1 de octubre. Han reivindicado la validez del resultado del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Han criticado la violencia policial y reclamado la liberación de los líderes catalanes encarcelados. Mientras, desde Bélgica, el presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, huido de la justicia española, enviaba el siguiente mensaje: pasarán los años, pasarán los gobiernos y caducarán los reyes, pero en la memoria de los catalanes y las catalanas se conservará intacta la dignidad de haber hecho posible un día histórico y trascendental y la indignación por la respuesta violenta. Respuesta intransigente de todos los aparatos del Estado, que pensaron que podían impedir lo que, de hecho, no se podía evitar de ninguna manera. Es decir, un referéndum hecho desde el pueblo, participado por el pueblo y pensado para el futuro del pueblo. No nos desviemos del único camino posible para vivir en una democracia plena: la consecución de la República y su reconocimiento internacional. La ciudad de Bruselas ha prohibido la circulación a todos los vehículos diésel matriculados antes de 1997 y en caso de infracción, los conductores serán sancionados con una multa de 350 euros. El objetivo es mejorar la calidad del aire, pero los expertos en medio ambiente creen que la medida es insuficiente.
La zona de baja emisión afectará solo al 1% de la flota en Bruselas y sabemos que esto no es suficiente para resolver los problemas de contaminación del aire. No se alcanzará el nivel adecuado hasta 2025, lo que significa que seguiremos viviendo con altos niveles de contaminación de manera legal y eso es peligroso para la gente que vive en la ciudad. Esta misma semana, el Parlamento Europeo debe votar por su parte una propuesta para que los fabricantes de automóviles reduzcan las emisiones de dióxido de carbono de sus vehículos hasta un 45% de aquí a 2030. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una pausa y luego retornamos con más de Diario de 4.